Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos, mi querida familia de Dios. Estamos en su programa Él es. Y hoy en este mes estaremos comenzando una nueva temática que seguramente le va a encantar. Pero antes, yo quisiera que usted viera en su pantalla nuestros medios de comunicación a donde usted puede accesar. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Métase ahí y encontrará una gran cantidad de cosas, pero sobre todo va a encontrar todas las direcciones de las congregaciones que tenemos aquí en la ciudad de Puebla e inclusive en toda la República Mexicana. Y además queremos decirles que aquí en Amistad de Puebla, la Hacienda, tenemos los domingos 3 reuniones. Una a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30 y la tercera a las 12:45. Usted puede venir e integrarse con nosotros para alabar a Dios y escuchar su palabra. También le invitamos para que nos visite en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Él-es-expande. Usted puede encontrar también ahí programas pasados, programas que puede estar recordando y viendo. Pero estamos en verdad hoy a la mitad de la primavera, muy entusiasmados por lo que Dios seguramente hará en sus vidas, en las nuestras, por el anuncio de la verdad de su palabra. Así que en unos momentos más estaremos con ustedes. Antes de empezar, quisiera hacerle una pregunta. ¿Arde su corazón? ¿Arde tu corazón? Porque esta temática es la que vamos a estar siguiendo durante este mes y va a ser algo muy especial. Estamos en su programa Él es. Y el mes que acabamos de concluir, estuvimos viendo algo muy importante también. La palabra de Dios es vida. ¿Cuánta importancia tiene para nosotros la palabra de Dios? Si en verdad queremos conocer a Dios y vivir conforme a su propósito y voluntad, tiene que ser a través de la palabra de Dios. Las verdades, los absolutos, la integridad total, la moral perfecta, la ética para vivir, todo ello está contenido en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir por ella. Un tema que resultó ser apasionante, porque lo más importante para usted y para mí es que podamos vivir por la palabra de Dios. Pues bien, en esta ocasión, el tema es el que les acabo de mencionar hace unos instantes. ¿Arde su corazón? Porque nuestro corazón debe estar siempre ardiendo por nuestro Dios, por la palabra y por nuestra permanencia en Él. Porque toda respuesta la encontramos en su palabra. Imagine si usted puede vivir todo el tiempo con un corazón ardiendo por el Señor, con un corazón hambriento de la palabra, con sed de Dios, pero sobre todo encendido en el fuego del Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere. ¿Por qué debemos vivir ardiendo? Básicamente por lo que nos dice el Señor Jesús en su palabra. La pregunta es, ¿arde su corazón por esto? Eso hace toda la diferencia en nuestras vidas. En el Evangelio según San Lucas, el médico Lucas
nos narra una historia fascinante y que les mostraré ahora mismo. Jesús ya había muerto, había sido crucificado, enterrado en una tumba, como usted sabe, pero también sabemos que ya había resucitado. Ya se había presentado a algunas personas vivo y aquí se presenta a otras dos. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 22 nos narra esto. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dijo, y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? ¡Wow! Este relato es en verdad fascinante. Estos dos hombres iban camino a Emaús, estaban tristes por lo que acababa de suceder. El Cristo, el ungido, aquel que esperaban que fuera el Mesías, había sido crucificado. Pero también traían en su corazón algo, que decían que al tercer día le habían visto algunas personas ya resucitado. Y ellos estaban confundidos. Pero lo más interesante es que el mismo Señor está con ellos. Y cuando llegan a la aldea y cuando están ellos comiendo el pan, el Señor lo bendice. Y al verlo se dan cuenta que era Él. Y se hacen una preciosa pregunta: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos interpretaba las Escrituras? ¡Qué tremendo! Esto para mí es importante. Las Escrituras
tienen que arder en nuestro corazón. El Espíritu Santo hoy está haciendo la función de Jesús, trayéndonos a las Escrituras para que estas mismas ardan en nuestro corazón y nuestro corazón se llene de la verdad de Dios. Vamos a ir a un breve corte. En un momento más estamos con ustedes. Gracias, Señor, porque me pude levantar hoy. Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fascinante, en verdad, este relato bíblico. Increíble, realmente es algo que nos llena de la verdad de Dios y sobre todo de la resurrección del Señor, del fuego que arde en el corazón de la gente que puede creer en Él y que puede creer en lo que está escrito en su palabra. Este relato de Lucas 24, usted lo puede leer con calma en su casa, del versículo 13 al 32, porque será nuestro relato base en lo que vamos a estar estudiando todo este tiempo. Ahora, yo quiero comentarles algo. Vamos a ponernos en el contexto actual. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo? ¿Qué está pasando en su vida, en su familia? ¿Qué está pasando realmente en todas las cosas que nos rodean? Nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos verdaderamente tremendos, tiempos complicados, tiempos difíciles. Por un lado, podemos ver un mundo que se precipita al infierno, un mundo que está engañado y en tinieblas y que va de la mano por ese camino ancho que lleva a la perdición y a la vida eterna, alejado completamente de Dios. Pero por otro lado, vemos una iglesia que Dios ha rescatado a través del Señor Jesucristo. Vemos una iglesia, pero también vemos familias enteras que han sido rescatadas de las garras del enemigo, que han creído en el anuncio de las buenas nuevas del Evangelio, que han entregado su corazón al Señor, pero sin embargo todavía se dejan engañar por el enemigo. ¿Y por qué razón? Por su indiferencia ante la palabra de Dios, que es extraordinaria, como ya lo vimos, y sobre todo a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo viene para hacer la función de Jesús. Él se acerca a usted y le empieza a revelar la Escritura. Empieza a poner en el contexto correcto, actual, vigente, la Escritura. Y usted necesita escuchar la voz del Espíritu Santo y hacer que ese corazón arda verdaderamente
por la palabra de Dios. Arda por el conocer a Dios a través de su palabra. Arda por conocer la voluntad y el propósito de Dios para su vida a través de la Escritura. La iglesia, tanto como la familia, necesitan impactar a su mundo, a las personas que les rodean, a su sociedad, con el mensaje de Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a impactar a nuestra sociedad con el mensaje de Jesús si no arde esto en nuestro corazón? Se quedaría simplemente como algo metido ahí, como un conocimiento, pero no algo que verdaderamente influye y arde en nuestro corazón. Hemos sido transformados por el poder de Dios. Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Es impresionante. Nosotros, como creyentes, hemos encontrado el camino. Así que los que están afuera necesitan hacer lo mismo. Usted debe entender que es como, o que son, o que es, como esas personas que iban camino de Emaús, en donde el Espíritu Santo llega, ahora como llegó Jesús, para mostrarle la verdad de la palabra. El Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Ayudador, nos está recordando las palabras de Jesús. En Juan 14, versículo 25 dice, estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y cuando Jesús nos habla directo, nos habla palabras de amor que nos hacen volver a Él. El Señor Jesús quiere que volvamos a Él. El Señor Jesús quiere que nuestro corazón arda, que se queme con su palabra, con su presencia, con el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y cuando la Escritura es abierta delante de nosotros, debe arder nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos relata, nos muestra todas las verdades, los absolutos, la moral perfecta, la ética, todos los absolutos de Dios que llenan nuestra vida y que nos transforman al conocer más y más al Señor Jesucristo. Quiero decirle algo, mi querido y amado familia, preciosa familia. Cuando la Escritura es abierta delante de nosotros, debe arder nuestro corazón. Hemos hablado durante 2 meses acerca de la palabra de Dios es vida. Y si usted tiene ese fuego en su corazón por la palabra de Dios, usted tiene vida delante de sus ojos. Debe llenarse de un vivo deseo acerca de las cosas de Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice lo siguiente: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse ante mí, reprensión. He aquí, yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. Hermosas palabras, hermosa promesa de parte de Dios. Jesús no está ya con nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, pero ha prometido que nos hará saber sus palabras, porque el Espíritu Santo estará obrando para mostrarnos la verdad de esa palabra. Y el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, es el que nos interpreta, nos revela y nos hace ver las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Usted y yo debemos estar con un corazón ardiendo porque esto se haga una realidad permanente en nuestras vidas. Mire, vamos a ir a un breve corte y en un momento más estamos con ustedes.
Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Dios dice, vuélvanse ante mí, reprensión. Aparentemente podríamos pensar que es una palabra fuerte, ¿verdad? Vuélvanse ante mi reprensión. Pero lo que Él está haciendo es poniendo una base, un énfasis, y después nos está entregando una bendita promesa. He aquí, dice, yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. Quiero decirle algo. Dios al que ama, lo reprende. Le dice, le trata de ordenar en su vida, le instruye, como a un hijo amado le llama la atención. Y esto es precisamente lo que el Señor hace a través de su palabra. Pero lo más importante es que el Señor Jesús ya ha enviado a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha derramado en nosotros y nos presenta delante su palabra, como a estos dos discípulos en el camino a Emaús, y nos abre el entendimiento, nos abre las Escrituras, y como lo hacía Jesús cuando fue a Emaús con estos dos discípulos. Ahora, es la obra del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿arde su corazón? ¿Tiene celo por las cosas de Dios? ¿Hay hambre y sed de Dios, de su palabra? ¿Usted desea realmente permanecer en la palabra del Señor Jesús? Porque el placer más grande en la vida es agradar a Dios. Y usted le agrada no haciendo obras, no dedicándose a tratar de hacer cosas increíbles y buenas. No podemos. Somos personas que de por sí no lo podríamos hacer. Pero Dios se agrada del que le busca en su palabra y del que busca su rostro. Esto es importantísimo para nuestras vidas. Entonces, existe un fuego en su corazón que arde tratando de agradar a Dios. Porque usted va a agradar a Dios cuando usted permanece en su palabra. El fuego de Dios se enciende cuando usted lee una verdad bíblica y que puede aplicar directamente a su vida, a la vida de su familia. Usted puede transformar completamente el ambiente en su casa, en su trabajo, en donde quiera que esté, porque hay un fuego en su corazón que arde por la presencia de Dios y por su palabra. Me encanta esto. ¿Qué debemos hacer? Esa es una pregunta para este momento. Y eso mismo preguntaron a Jesús algunos de sus discípulos después de haberle visto hacer milagros y después de haberle oído acerca del mensaje del reino de Dios. Dice Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Mucha gente seguramente se pregunta esto. ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Mire, no podemos. Pero sigue diciendo, versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, hay una conexión inseparable entre la fe verdadera y la obra de Dios en nuestras vidas.
no es por obras, dice la Escritura. No es por obras, es por la gracia de Dios operando en sus vidas. Por eso dice, ¿qué haremos? Crean en aquel que Dios ha enviado. Mucha gente, como en este pasaje, tratan de hacer las obras, ponen en práctica cosas. ¿Qué punto número 1? ¿Qué punto número 2? ¿Que tengo que hacer esto? ¿Que tengo que hacer lo otro? ¿Que tengo que portarme bien? Momento, eso viene después. Lo primero es que usted crea en el Señor Jesucristo. Porque si usted puede creer en el Señor, entonces usted ya puede hacer las obras de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? Que creamos en Él. Fe en Él hará toda la diferencia. ¿Y esto qué es? Cuando arde nuestro corazón por Jesús. Ya leímos en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En una iglesia, tanto como en una persona, como en una familia, en la que su corazón arde por una relación íntima y personal con Jesús y que arde cuando abre la Escritura, entonces esos viven en el Espíritu y por la palabra de Dios. Para terminar, quiero recordarles lo que nos dice el Señor. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. El Espíritu Santo se está derramando. Jesucristo está derramando de su espíritu que nos está hablando. Nos está llamando a una nueva relación con Él. Usted y yo podemos tener una relación de intimidad y de cercanía que provoque un fuego en nuestro corazón que arda permanentemente en nuestras vidas. Cuando ese fuego está ardiendo en nuestra vida, la familia entera es una familia que camina en la verdad de Dios, camina en el consejo de Dios, pero sobre todo camina en el espíritu de vida, el Espíritu Santo que nos está trayendo a relación, revelándonos la palabra de Dios. Y también, desde luego, el Espíritu Santo que nos viene a manifestar más de su palabra. ¿Arde su corazón? Porque este es el deseo del Señor para su vida. Seguiremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.